de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. Oh, hay poder en el nombre de sanidad, en el nombre de salvación, en el nombre de libertad, en el nombre de Jesús. Hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida, si mi vida, de mi ser, hasta el cielo, Cristo, oh, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, oh, de mi ser hasta el cielo, Cristo, mi vida eres tú, si mi vida eres de mi ser hasta el cielo, Cristo, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional dominical. Reciban un caluroso saludo y un abrazo bien fuerte de parte de sus pastores. Hoy hay gozo en mi corazón, ¿no? Hoy es de esos días que me siento feliz y es por lo siguiente. Como iglesia tenemos el ministerio de intercesión,
donde ustedes y muchas personas nos han enviado sus peticiones de oración, nombre de personas que estaban enfermas, y esta semana nos han informado la maravillosa respuesta que Dios ha dado a la vida de algunas personas. Han salido de las UCIs, se han recuperado, algunos han retornado a Ibagué, como es el caso especial de un niño llamado Samuel, donde hemos estado orando, intercediendo por él. Pero nos da alegría de ver cómo la misericordia de Dios responde la oración y el clamor de una mamá, de una familia, de la iglesia que intercede ante el trono de Dios. Así que eso alegra mi corazón, eso trae mucha felicidad, ver cómo la gloria de Dios se manifiesta en la vida de las personas. Amén. Así que es una alegría compartir una vez más con ustedes. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares para compartir la palabra de Dios. Ahora 8 días dije que yo creía en los procesos y que Dios es un Dios de procesos. Pues lo confirmo hoy. Para mí Dios es un Dios de procesos. Dios ama los eventos. Los eventos son hermosos. No hay cosa más maravillosa que ver la gloria de Dios manifestándose sobrenaturalmente en la vida de una persona. En lo personal, junto a mi esposa hemos visto la gloria de Dios en sanidades, en liberaciones. Esos eventos son grandiosos. Sentir la presencia de Dios, la presencia real del Espíritu Santo de Dios alrededor nuestro es algo maravilloso. Sin embargo, creo que los procesos son muy importantes, porque cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, el objetivo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es transformarnos de adentro hacia afuera. Si usted tiene 30 años, 20 años de ser cristiano, de caminar en los principios de Dios, pero si su vida no ha sido transformada, o nació en un hogar cristiano, pero su vida no ha sido transformada, eso representa o significa que usted no ha aprendido las lecciones por los procesos que usted ha pasado. Porque estoy seguro que muchas personas han atravesado, todos los seres humanos, mejor dicho, pasan circunstancias donde Dios trabaja para enseñarnos, transformarnos, moldearnos. Si usted sigue siendo el mismo de hace 3 años, no ha aprendido las enseñanzas de los procesos de Dios. Yo creo en los procesos y mi vida ha sido transformada. Mi vida ha sido tremendamente tratada desde el corazón, los pensamientos, mi forma de ser fue tratada y transformada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo creo en los procesos. Tenemos 18 años, cuando digo tenemos junto a mi esposa, 18 años en el servicio pastoral. Y en esos 18 años el Señor nos ha dado grandes enseñanzas, como lo he compartido en mensajes anteriores. Nos ha dado grandes enseñanzas, pero esta semana vino a mi corazón unas 2 enseñanzas, varias enseñanzas de un anciano pastor. Cuando empecé mi carrera ministerial, mi servicio ministerial como pastor, este hombre marcó mi vida en 1 hora y media que veníamos de un ayuno de pastores. Él se vino en el carro conmigo y veníamos caminando, pero este hombre en su madurez, en lo que es ser procesado por Dios, en los años del ministerio, de la vida, me dio unas enseñanzas en 1 hora que creó 2 temores en mi corazón. 2 temores que hasta el día de hoy los conservo y que Dios sabe que es así. Y son temores que no pienso dejarlos. Y son los siguientes. El temor a manejar correctamente las finanzas en el reino. Wow, ese temor está ahí en mi corazón. El manejo íntegro de la economía del reino, las finanzas del reino. El otro temor que hay en mi corazón y que plantó este hombre hace muchos años. Hoy en día él tiene 85 años, debes tener este anciano, pastor de la Alianza. Y otro temor que puso en mi corazón con su enseñanza fue el temor de predicar lo que la palabra de Dios en verdad dice. Hay un temor en mi corazón por ir a enseñar las cosas que no dice la palabra de Dios. Hay un temor por atreverme a decir que Dios me habló cuando en realidad no me ha hablado, o que Dios me mostró como en realidad Dios no ha mostrado. Ese temor lo reservo en mi corazón y creo y le pido a Dios que me acompañe hasta los últimos días de mi vida sobre esta tierra. Y ese temor
ha traído transformación, enseñanza, lecciones a nuestras vidas, a mi vida en lo personal. Y quiero compartirles rápidamente 4 lecciones que he aprendido en mi caminar como pastor, como hijo de Dios, como esposo, como padre, como persona que cree en Cristo Jesús. Y la primera enseñanza es esta: Dios siempre nos sorprende. Óigame bien, quiero que lleve esto en su corazón. Dios siempre nos sorprende. Pero Dios no necesita pedirle permiso a nadie para hacer su voluntad y ejecutar su soberanía. El tiempo y la distancia no lo limitan a Él. Dios no necesita permiso de nadie, ni pedirle permiso a nadie para hacer su voluntad y ejecutar su soberanía. La segunda enseñanza que hemos aprendido es que el Señor Jesús sostiene el universo con su palabra. Y si el Señor Jesús sostiene el universo con su palabra, ¿cómo no va a sostener nuestras vidas en tiempos de crisis y de adversidad? ¿Cómo no nos va a fortalecer en medio de la crisis y la adversidad? ¿Cómo no nos va a tender la mano y nos va a levantar en medio de la crisis y la adversidad? La tercera enseñanza es esta, iglesia. Usted no puede enfrentar la adversidad solo. Usted no puede enfrentar los momentos de angustia o de crisis solo. Usted necesita a Cristo Jesús. Usted necesita al Señor Jesucristo en su vida y a su lado. Y la cuarta enseñanza: en medio de adversidad, en medio de la crisis, en medio de la angustia, necesitamos confiar en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo, Dios maneja los tiempos. Inclusive tiene un tiempo para que partamos de esta tierra. Entonces, tenemos que aprender a confiar en el tiempo de Dios, a creer en su palabra, a confiar en su poder, a esperar su respuesta, a alegrarnos en su bondad, regocijarnos en su misericordia, que son nuevas cada mañana, y a descansar en su presencia. Amén. Ahí le dejo esas 4 enseñanzas que han cambiado, transformado y han ayudado no solamente a mi vida personal, sino a mis 18 años de servicio pastoral. Por favor, abra hoy su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1. El libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor así en mi versión: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, del Jordán al mar, será llena de gloria. Versículo 2. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. Versículo 3. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebraste el yugo de su esclavitud, y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del agresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Versículo 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinarán con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Amén y amén. Aleluya. Qué pasaje tan hermoso.
Estas palabras en el tiempo del profeta Isaías eran luz, eran dirección, eran consuelo, eran esperanza para un pueblo que se había mantenido fiel a Dios y su palabra. La palabra de Dios promete a los justos que una gran luz hará desaparecer las tinieblas. Iglesia, la luz gloriosa de mi Señor Jesucristo debe animar a los santos, debe animar a los hijos de Dios en medio de la angustia y la adversidad. Cristo Jesús y su palabra nos traen bendición y victoria, porque Él es Rey, Él es soberano y su imperio tiene paz ilimitada. Su trono está por encima de todas las cosas y sus promesas se cumplen. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que, iglesia, rápidamente quiero enseñarle hoy dos promesas que me recuerda Isaías para la vida de los hijos de Dios. Dos promesas que recuerda Isaías para los santos, para los hijos de Dios que se encuentran en medio de la adversidad. Dos promesas que están en la palabra de Dios para nuestras vidas y que traen esperanza. Ahí va la primera, número 1. No siempre habrá oscuridad. Óigame bien, iglesia, no siempre habrá oscuridad. La palabra oscuridad que se utiliza ahí en hebreo, esa palabra significa una sombra que nos cubre, una cobertura oscura que nos cubre. Miren lo que dice, vaya por favor al versículo 1 y 9 de Isaías. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. ¿Cuántos dicen amén? La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de la gloria. Versículo 2. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Amén y amén. Cuando la Biblia nos habla de tinieblas, simboliza el caos, simboliza la angustia y representa la muerte. Ahora, puede que usted se encuentre en angustia hoy, puede que se sienta afligido, puede que se sienta desesperado, pueda que esté bajo presión. Pero déjeme decirle, querido hermano y amigo que me escucha hoy, eso no será para siempre. La oscuridad no será para siempre. Ahora, angustia viene a nuestras vidas por muchas razones, pero quiero enseñarle 3 rápidamente. Angustia viene a nuestras vidas por 3 cosas. Número 1, por ataque espiritual. Las tinieblas atacan espiritualmente. Número 2, por desobediencia y rebeldía, por jugar con el pecado. Y número 3, porque estamos rodeados del mal. Ahora, entiéndame esto hoy, iglesia y amigo que me escucha. La angustia, la desesperación se contraponen al gozo y la esperanza. Pero eso no siempre será así. Óigame bien, eso no siempre será así. Porque en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de la densa angustia, en medio de la aflicción que puede estar trayendo oscuridad sobre su vida, en medio de la noche oscura, comienzan a filtrarse en los rayos de luz de esperanza, comienzan a filtrarse en medio de esa oscuridad, en medio de esa densa oscuridad, se están filtrando rayos de luz de esperanza. Son las antorchas del glorioso poder de mi Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios que brilla en medio de la oscuridad, espantando al enemigo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Iglesia, en medio de la oscuridad,
comienza a brillar la luz de Cristo Jesús. En medio de la densa noche comienzan a filtrarse en las antorchas gloriosas del poder de mi Cristo Jesús. En medio de esas tinieblas comienza a brillar la palabra de Dios, comienza a resplandecer la palabra de mi Señor, y el objetivo de comenzar a brillar y alumbrar en medio de la oscuridad es a espantar el enemigo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cuando hablamos de luz, hablamos de salvación. Y en el contexto de Isaías nos está anunciando la llegada de nuestro Rey glorioso, de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede estar en angustia, le repito. Usted puede estar en opresión. Usted puede estar en aflicción. Pero en medio de esa adversidad y en medio de esa angustia comienza a brillar la luz del Evangelio de Cristo. No se desanime, no bote la toalla. Usted puede estar caminando por la senda de la angustia. Usted puede estar atravesando el túnel de la angustia. No se desespere, confíe en el Señor, manténgase fiel al Señor, porque la luz gloriosa de mi Señor Jesucristo resplandecerá sobre su vida y sobre su familia, porque mi Señor Jesucristo llenará de gloria su camino. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por favor, vaya a la primera carta del apóstol Juan, últimos libros de la Biblia. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor. Viene hablando del amor, hablando del mandamiento nuevo, del amor. Entonces el versículo 8 dice así: sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento, y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Amigo y hermano que me escucha en esta mañana, puede que usted se sienta solo, puede que usted se sienta abandonado, puede que usted se sienta frustrado, derrotado y angustiado, pero no siempre será así, porque la luz gloriosa de mi Señor Jesucristo ilumina su vida. Porque la luz gloriosa de mi Señor Jesucristo se manifestará en su vida. Porque la luz gloriosa de mi Señor Jesucristo está sobre su vida y por toda la eternidad. Apláudale al Rey de la Gloria por eso. No siempre la oscuridad durará. Siempre resplandece la luz de mi Señor Jesucristo. En tiempos de adversidad, por favor le repito, en tiempos de adversidad, crea, confíe en el tiempo de Dios. Crea la palabra, espere su respuesta, confíe en su poder. Gócese, alégrese en la bondad de Dios y regocíjese en la misericordia de mi Señor, que son nuevas cada mañana. Y descanse en la presencia de Dios. Porque en medio de la oscuridad que está llenando su vida, comienza a resplandecer la gloria de mi Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Usted verá gran luz, la manifestación gloriosa de mi Señor Jesucristo. Amén. Número 2, segunda promesa que nos recuerda Isaías: libertad gloriosa. Óigame bien, iglesia, libertad gloriosa. El ministerio de mi Señor Jesucristo es de gran liberación. ¿Cuántos dicen amén por eso? Se lo repito, el ministerio de mi Señor Jesucristo es de gran liberación. Aleluya. Miren lo que dice el versículo 4. Vuelva a Isaías capítulo 9. Vuelva a Isaías capítulo 9, versículo 4. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor,
tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Amén y amén. ¿Sabe qué me está recordando Isaías en este versículo? Que mi Señor Jesucristo está en contra de todas las formas del mal. Mi Señor Jesucristo no se goza del mal. Mi Señor Jesucristo está en contra de todas las formas del mal. Ahora escúcheme esto. La liberación de un pueblo o la libertad de un pueblo depende de su fuerza militar. De eso depende la libertad de un pueblo, de su fuerza militar. La libertad de un pueblo depende de las leyes de su gobierno. Depende de la fuerza militar y depende de las leyes de su gobierno. Pero la libertad personal, óigame bien, iglesia, la liberación, la libertad personal y la victoria gloriosa que me anuncia Isaías en el versículo 4 no depende del ejército, no depende de las leyes de un gobierno, depende de la manifestación, depende de la gloriosa manifestación de mi Señor Jesucristo. La libertad personal, la victoria gloriosa que me habla Isaías depende de la intervención gloriosa y poderosa de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Libertad gloriosa. Por favor, vaya ahora a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En el Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor así: Él anuló el acta con las cargas que había contra nosotros y clavándolas en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué me enseña Isaías? Lo que le acabé de decir. Su liberación personal, la victoria gloriosa, depende de la intervención de mi Señor Jesucristo. ¿Qué me enseña Colosenses? Que su vida no tiene nada que ver con la oscuridad. Óigame bien, querido hermano y amigo que me escucha. Su vida no tiene nada que ver con las tinieblas. Su vida no tiene nada que ver con la oscuridad. No le abra puertas a la oscuridad. No le abras puertas a las tinieblas en su vida. No le abra puertas a las tinieblas en su casa y en su familia. Porque Colosenses me está hablando de la intervención poderosa, la intervención milagrosa de Cristo Jesús para darnos la libertad. Su vida ya nada tiene que ver con las tinieblas. Su vida nada tiene que ver con la oscuridad. Su vida pertenece a la libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, por favor, vaya otra vez a Isaías capítulo 9. Ya vamos terminando. Solo quería recordarles algo que me parece que es esencial para la iglesia hoy en día. Isaías capítulo 9. Por favor, léase el versículo 4. Pues tú pero tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Amén y amén. El poder libertador de Cristo, y lo tengo aquí anotado, trae 3 cosas. Y hasta 4, pero le voy a mencionar las primeras 3. El poder libertador de Cristo produce 3 cosas en nuestra vida, según Isaías capítulo 4. Número 1, quiebra el pesado yugo. Quiebra el pesado yugo. Ni siquiera dice que lo quita, lo quiebra. Y la palabra quebrar en hebreo que se utiliza ahí es desquebrajar
derribar con violencia. Óigame lo que le estoy diciendo. Quiebra el pesado yugo. Y esa palabra quebrar quiere decir desquebrajar. Quiere decir derribar con violencia. Es decir, que mi Señor Jesucristo, con toda autoridad y con la luz de su evangelio, con el poder de su palabra, penetró esa oscuridad, la desquebrajó, la golpeó con autoridad, la golpeó con poder, la golpeó con autoridad y poder, hasta que esa oscuridad, la autoridad de esa oscuridad, se derribó en el nombre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! La libertad de Cristo quiebra el pesado yugo. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, aquí lo tenemos anotado. Quiebra las pesadas varas. Habla de los azotes de la esclavitud, la humillación de la esclavitud. Número 3, quiebra el cetro de autoridad. Y todos saben que el cetro representa autoridad. Pues mi Señor Jesucristo, con su intervención divina, quebró el cetro de autoridad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen nada que ver en su vida. Su vida no tiene nada que ver con las tinieblas, porque el cetro de autoridad que hay ahora sobre su vida es la manifestación gloriosa de Cristo Jesús y su palabra. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y cuarto, me dice Isaías en el capítulo 10, versículo 27, que a causa de la unción, a causa de la manifestación gloriosa de Cristo Jesús en mi vida con su Espíritu Santo, se pudre el yugo, se pudre. ¡Pah! ¡Aleluya! Yo no sé si usted me está entendiendo, pero Isaías me enseña dos promesas preciosas para nosotros hoy en día. Número 1, la oscuridad no es para siempre. Y número 2, Cristo Jesús se manifiesta para traer libertad gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y todo eso es por la manifestación gloriosa de mi Señor Jesucristo en su vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero enseñarle otra. Versículo 5 de Isaías 9. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra, las marcas que dejan esa guerra, serán quemados, serán combustibles para el fuego. Iglesia, presten atención un momento. ¿Sabe qué me está diciendo Isaías versículo 5? Que en su vida, en su familia, no debe quedar ninguna raíz de las tinieblas y la oscuridad. Óigame lo que le estoy diciendo. En su vida y en su familia no debe quedar ninguna raíz de opresión, ninguna raíz de esclavitud. Ninguna raíz debe quedar ni en su vida ni en su familia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Por favor, créanlo. Coloque la mano en su corazón y diga: Cristo Jesús se manifestó a mi vida para traer una gloriosa libertad. Y no debe quedar ninguna raíz de las tinieblas en mi vida ni en mi familia. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Y todo esto por qué? Todo esto por qué. Versículo 6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Todo esto que le estoy recordando hoy, que la oscuridad no dura para siempre y la libertad gloriosa, todo esto ¿por qué?
Porque un niño, óigame bien, un niño nos ha nacido. Isaías no me está diciendo que mi Señor Jesucristo se quedó niño. Isaías me está diciendo la forma en que ingresó Jesús a este mundo. La forma en que llegó mi Señor y Salvador a este mundo como un hijo, como el Hijo de Dios, para transformarse en nuestro Salvador y nuestro libertador. ¿Cuántos dicen amén por eso? Todo esto que le estoy hablando se debe a la manifestación gloriosa de mi Señor Jesucristo. La Septuaginta dice que es un pequeñuelo, indicando la forma en que Cristo Jesús intervino en esta tierra. Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías, el Salvador del mundo, Cristo Jesús, mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Su trono está por encima de todas las cosas. Su imperio no tiene límites de paz. Y Él es el príncipe de paz. Cristo Jesús en su vida y en mi vida, en su familia, nos trae gran bendición y victoria. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que, iglesia, hoy quiero tomarme un momento para orar por ustedes. La oscuridad no dura para siempre. Y Cristo Jesús vino a traernos libertad gloriosa. Hoy quiero orar por ustedes, por aquellos que están en angustia, por aquellos que sienten que están en oscuridad, por aquellos que sienten que su vida no tiene libertad, por aquellos que han caminado en Cristo por muchos años y aún tienen raíces de las tinieblas en su vida y no les deja vivir o tener una libertad gloriosa, una libertad en Cristo Jesús. Quiero orar por aquellos, repito, que están en angustias, que están en aflicción. Quiero orar hoy con todo de la iglesia, con el ministerio pastoral. Queremos orar por todos aquellos que tienen familiares hospitalizados. Queremos orar por aquella noche oscura que usted está atravesando, porque tal vez no tenga personas enfermas por el COVID, tal vez no tenga personas enfermas en una UCI, pero tal vez se haya derrumbado su economía. Tal vez sus negocios hayan tenido que cerrar. Tal vez usted esté desesperado y en angustia porque no sabe cómo va a ser su economía durante los próximos meses y el próximo año. Los años que vienen, óigame bien, los años que vienen, el tiempo que estamos viviendo, son tremendamente desafiantes. Tremendamente desafiantes. Pero Dios te dice hoy esto: no les tenga miedo, porque mayor es el que está con nosotros y en nosotros que el que está en el mundo. No le tenga miedo, porque la manifestación gloriosa de Cristo Jesús se hará real en su vida, trayendo luz, trayendo esperanza, trayendo libertad. No tenga temor, no tenga temor. Avance y manténgase fiel, porque las palabras de Isaías son unas palabras de consuelo y esperanza para un pueblo que se mantiene fiel al Señor. Por favor, incline su rostro y coloque ante el trono de Dios sus noches oscuras. Coloque ante el trono de Dios lo que la angustia. Coloque ante el trono de Dios a su familia. Coloque ante el trono de Dios lo que lo está esclavizando. Porque hoy voy a orar por usted. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, Padre. Te damos toda la gloria, la honra y la adoración. Me gozo en adorarte, aleluya. Me gozo en darte la gloria en esta hora, porque solo tú eres digno de recibir esa gloria. Reconozco el señorío de Cristo sobre nuestras vidas
y la presencia de tu Espíritu Santo ahora en este lugar y en cada hogar, en cada familia. Y en el nombre de Cristo Jesús, coloco ante tu presencia, Señor, cada vida, la vida de todas las personas que me están escuchando. Colocamos sus situaciones, sus angustias, sus aflicciones, la vida de su familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Porque tu palabra me enseña que la luz de tu evangelio, la luz de tu palabra resplandece en la oscuridad. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oro por todos aquellos que están en angustia, por todos aquellos que se sienten en una noche oscura, por todos aquellos, Señor, que tienen sus familias hospitalizados, que están enfermos, por todos aquellos que tienen angustia en la economía, por todos aquellos que están en casa, asustados porque están enfermos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido ahora, Señor, que te manifiestes con tu luz gloriosa, trayendo salvación, trayendo sanidad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Manifiéstate ahora en el nombre de Jesús. Señor, manifiéstate en las UCI, manifiéstate en los que están en las casas, manifiéstate, Señor, por todos aquellos que tienen sus pulmones colapsados, que se sienten ahogados. Ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te pido que tu mano sanadora descienda sobre ellos. Padre, en tu nombre declaro la sanidad sobre esas personas. En tu nombre, Señor, todos esos pulmones enfermos, vías respiratorias obstruidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, confesamos sanidad ahora en el nombre de Cristo Jesús. Los que están en casa angustiados, se rompe esa cadena de opresión. Los que están en casa desesperados por su economía, en el nombre de Cristo Jesús, se rompe esa cadena de opresión. En el nombre de Jesús, Padre, trae salvación, trae el resplandor de tu gloria y haz milagros sobrenaturales, haz milagros poderosos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, fluye sobre esas vidas ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano y amigo que me escucha, usted que está sin libertad, usted que ha caminado por años sin la libertad en Cristo, usted que tiene cadenas todavía, raíces de oscuridad en su vida, el Señor está tratando con su corazón hace tiempo. El Señor está tratando con su corazón hace tiempo. Hazle caso al Señor y verás libertad. Tendrás libertad gloriosa para ver la bendición y la victoria gloriosa de mi Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquellos hombres y mujeres que no gozan de tu libertad, que están esclavizados, que aún tienen raíces de la esclavitud, aún tienen raíces de opresión, que no han entendido que tú quebraste ese yugo de opresión, en el nombre de Cristo Jesús se rompe ahora esa cadena de esclavitud. Esa cadena de esclavitud se rompe ahora en el nombre de Cristo Jesús. Voy contra ti ahora, diablo mentiroso, y no tienes autoridad para esclavizar a la iglesia de Cristo. No tienes autoridad para esclavizar a los hijos de Dios. Y en el nombre de Jesús de Nazaret hay libertad ahora. Se rompen esas cadenas de opresión, se rompen esas cadenas que oprimen, que esclavizan, hábitos que anulan, se rompen ahora en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, gracias, mi Señor, gracias. Que la luz de tu presencia, Señor, resplandezca en cada vida que me escucha. Que la luz de tu palabra resplandezca en medio de la oscuridad, trayendo salvación y trayendo libertad. Iglesia, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. El evangelio de mi Señor Jesucristo trae gran bendición y victoria a su vida. Por eso los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y que durante toda esta semana
mi Señor Jesucristo reina en su corazón, trayendo libertad y trayendo gozo de victoria. Dios los bendiga, iglesia.